Muy buenas Dale. noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante del área de cálculo integral que se llama suma de Riemann. Mi nombre es Alexis Sinisterra. Mi nombre es Joan Santiago Vergara. Mi nombre es Edwin Jair Moreno. A continuación, vamos Y a presentarles lo que es el tema de las sumas de Riemann y las integrales trigonométricas. Bueno, entonces, las sumas de Riemann, nombradas así por el matemático alemán Georg Fritz Wilhelm Riemann, fueron publicadas principalmente en 1854. Pero, ¿qué son las sumas de Riemann? Pues básicamente las sumas de Riemann son simplemente la aproximación del área bajo la curva. ¿Cómo funciona esto? Pues la suma de Riemann funciona dividiendo el área bajo la curva, ya sea en rectángulos o en figuras como polígonos. Principalmente se utilizan rectángulos. Estas tienen tres principios básicos. El primero, una suma de Riemann es aproximar el área bajo la curva. Esto funciona, como ya lo dije anteriormente, dividiendo los espacios en figuras geométricas simples como lo son rectángulos o polígonos. La segunda es que entre más se divida el espacio, entre más rectángulos tenga la división del espacio, más precisa va a ser el área bajo la curva. ¿Listo? Como tercero, hay una función que explica lo que es el área bajo la curva. Por lo menos tenemos que la integral del intervalo de a hasta b de la función f de x va a ser igual a la sumatoria del primer intervalo, o sea, x sub i, hasta el enésimo. Esto quedando f de x sub i por el cambio de x, donde a y b son un intervalo cerrado y delta de x es el ancho del rectángulo. Esto lo explicaremos más adelante en un ejemplo. Las sumas de Riemann presentan cuatro variaciones, lo que son: para suma por la izquierda, la altura de cada rectángulo se define por el valor de la función en el extremo del lado izquierdo de la base. Por la derecha, la altura del rectángulo está también determinada por el valor en el extremo derecho de la base. En el punto medio, la altura de cada rectángulo se toma por el valor de la función en el punto medio de la base, y esto nos ofrece una aproximación más precisa. Y como cuarto, cuando se utilizan trapecios, hay una regla que utilizan los trapecios en lugar de rectángulos, donde cada trapecio toca la curva en uno de sus dos vértices, ya sean toca la suma en sus dos vértices superiores, y eso también mejora la aproximación. Bueno, como lo he dicho anteriormente, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a tratar de explicarlo un poco lo más breve posible. Eh, Dice calcular el área de la suma con la suma de Riemann por el lado izquierdo. Y tenemos un problema donde dice, da la función f de x en el intervalo 2,6 con cuatro divisiones iguales, aplicando la suma de Riemann por el extremo. ¿Listo? Bueno, entonces procedamos a resolver esto. Aquí nos dan que vamos a calcular el valor del área bajo la curva desde el intervalo 2 hasta el 6. ¿Ya? Eso es lo que tenemos aquí, 2 a 6, con un intervalo dividido entre 4. ¿Sí? Entonces aplicamos la fórmula, o digamos, por así decirlo, teorema, donde dice que la suma del área va a ser igual a la suma desde el primer intervalo hasta el enésimo en f de x por delta de x. Pero ¿cómo hacemos para calcular delta de x aquí? Lo que procede es que vamos a coger el intervalo 2,6. En este caso tendremos que buscarlo en la fórmula
b menos a sobre n. Esto quiere decir que vamos a coger 2 menos 6 dividido n. Esto nos da como resultado aproximadamente 1, si no estoy mal. Y esto quiere decir que delta de i va a valer 1. Entonces, procederemos que cuando ya procedemos a identificar los valores. Entonces tenemos que para sumar por izquierda, que cuando x vale 2, la altura, su altura correspondiente va a ser 3. En el caso de 3, su altura, cuando x vale 3, su altura es 7. Cuando x vale 4, o sea, está en el intervalo 4, su altura es aproximadamente de 6. Y cuando está en 5, su altura es 4. ¿Por qué no tomé 6? Porque aquí me piden en el ejercicio de hacer la suma por el lado izquierdo, no por el derecho. Bueno, entonces, para calcular el área, usamos la fórmula de calcular el área de un rectángulo que dice que el área es igual a la base por la altura. Como ya tenemos la base que viene siendo 1, que fue lo que nos dio delta de x, entonces procedemos a reemplazar el área por 1. Pues aquí en este caso toda la suma se hizo fácil porque ya sabemos que todo número multiplicado por 1 es 1. Entonces nos quedaría 3 más 7 más 6 más 4, lo cual nos da como resultado un área aproximadamente de 20 unidades cuadradas. Bueno, en este ejercicio, como aquí tenemos un ejemplo un poco más complicado. Aquí en este nos piden hallar la región, el área de la región delimitada por la gráfica f de x igual a 4x más 2. Cuando x es igual a 2 y x es igual a 4, y el eje de la x mediante el cálculo de la suma de Riemann, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos otra vez la fórmula, que es la cual, acuérdense, es la sumatoria desde el primer intervalo hasta el enésimo de f de x sub i por delta de x, ¿sí? Entonces, pues aquí podemos analizar que en la gráfica no solo nos dan dos intervalos, de 2 a 4, pero no está dividido en ningún rectángulo ni nada. O sea, no hay subintervalos, los desconocemos, o sea, n lo desconocemos. Entonces, aquí, ¿qué se procede? Procedemos a evaluar delta de x. Entonces lo evaluamos en la fórmula b menos a sobre n, que esto nos viene quedando 4 menos 2 sobre n, que dividido sería, el resultado sería 2 sobre n. ¿Por qué 2 sobre n? Porque no conocemos el valor de n, ¿ya? Entonces sustituimos esto en la fórmula y nos queda que x sub i es igual a 2 más i por 2 sobre n, ¿ya? Entonces, pues acá también ocurre algo, que es que tenemos que sustituir los mismos valores en la función original que nos dieron. Entonces nos queda la sumatoria del primer intervalo desde x de sub i por el primer intervalo hasta el enésimo de 4 por, recuerden que aquí cuando hay un número por fuera, en paréntesis, es una multiplicación, por 2 más 2i a la n, sobre n, perdón, más 2 por 2 sobre n, ¿ya? Que esto nos quedaría como resultado 2 a la n sumado desde el primero hasta ahí por 10. ¿Por qué digo por 10? Porque aquí hacemos de cuenta que hay una multiplicación. O bueno, más la sumatoria de i desde el primer intervalo por 8i sobre n.
Y esto nos da como resultado 8, la sumatoria desde el primero hasta n, de 10 más 8i sobre n por 2n más, perdón, por 2n sobre, por 2 sobre n, perdón. Listo. Aquí aplicamos una propiedad que cuando tenemos una constante, la constante va a ser igual a la constante por n y la suma de i desde el primero hasta el enésimo por i, y esto vendría quedando igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces, si simplificamos esto o el resultado anterior, nos quedaría 28 más 8 sobre n. Lo que procede a continuación es evaluar el límite de cuando x tiende a infinito. ¿Por qué evaluamos el límite cuando x tiende a infinito? Porque, como lo mencioné anteriormente, no conocemos el valor de n, entonces n tiende a infinito, porque no sabemos qué valor es. Ya, entonces esto nos daría límite de x, límite cuando x tiende a infinito de 28 más 8 sobre n, que esto nos quedaría 28 más 8 sobre n. Si simplificamos un poco esto, nos quedaría que el área es igual aproximadamente a 28 unidades cuadradas. Y esto sería todo en este ejemplo. Te doy el paso a mi compañero Alexis Sinisterra con las integrales trigonométricas. Vamos a hablar de los fundamentos del cálculo integral. Parte de la integral indefinida, el cálculo de las integrales se enfoca en la integración, en el proceso inverso de la derivada. Aplicación de la derivada. Las integrales sirven para calcular áreas bajo la curva, resolver ecuaciones diferenciales y también para modelar fenómenos repetitivos como las ondas del sonido o de la luz. Funciones claves. En algunos casos, resolver una integral puede ser complicado, pero se utilizan identidades trigonométricas que permiten simplificar la expresión y encontrar solución más fácilmente. ¿Por qué son relevantes? Son relevantes porque son la base para la integración de una gran variedad de funciones algebraicas que no son integrales directamente y porque son fundamentales para modelar y resolver fenómenos cíclicos o repetitivos. En la física, la ingeniería y otras ciencias. Ahí tenemos una fórmula, sustitución trigonométrica. Más adelante mi compañero Santiago Vergara les va a explicar. Integrales trigonométricas en la práctica. Usos principales. Cálculo del área. Para determinar el área exacta bajo la curva de funciones trigonométricas. Procesamiento de señales. Descomponemos las señales complejas en sus componentes sinodiciales, serie de furore, crucial en telecomunicaciones y audios. Estadísticas, utilizando en el cálculo de la probabilidad para la distribución con funciones periódicas. Otras aplicaciones, las integrales trigonométricas, también aplicaciones en la biología. Ahí tenemos un ejemplo que vuelvo y les digo, ahí está el compañero Santiago, les va a explicar. Integrales trigonométricas básicas para calcular una integral trigonométrica. En el primer caso vemos que seno de x es igual a menos seno de x más la constante. Coseno de x es igual a seno de x más la constante. Tangente de x es igual al logaritmo natural de la secante de x más la constante. Secante al cuadrado de x es igual a tangente de x más la constante. A continuación, el primer ejemplo que vemos cómo aplicar el método de sustitución en una de estas fórmulas. En el ejemplo tenemos que
la integral de tangente de 3x por dx. La función, para encontrar el método de sustitución, tenemos que elegir una función que se encuentre entre otra. En este caso, 3x se encuentra entre tangente. Así que lo elegimos como u, ya que u es la que elegimos y de u la que encontramos. Para encontrar de u, integramos u, derivamos u, perdón. En este caso, la derivada de 3x es 3. Quedaría como du es igual a 3 por dx. Como vemos, en la función original no tenemos un 3 fuera de tangente haciendo otra operación. En este caso, despejamos de x y pasamos a 3 a dividir a du. Quedaría de la siguiente manera la operación. Integral de tangente de u por 1/3 por du. En este caso, como 1/3 viene siendo una constante, la sacamos fuera de la integral, que quedaría como tangente de u por du. La integral de tangente es logaritmo por secante de 3x más la constante. Esta es la forma más exacta, pero abajo tenemos la forma normal que por la ley debería dar el resultado. Acá en una observación tenemos que la integral de una función de tangente es la integral tangente de x por dx es menos el logaritmo natural de coseno de x más la constante, o de la forma equivalente logaritmo natural de secante de x más la constante, donde el logaritmo natural es el logaritmo natural detona el valor absoluto de x. Secante de x es la secante de x y c es la constante de integración. En el ejemplo 2 tenemos que encontrar el área, en este caso x es igual a pi y x es igual a 2pi. A diferencia del ejemplo anterior, se encuentra la área por debajo del eje x, lo que indica que el valor es negativo. La integral definida es el área es igual a 2pi y pi, que son los índices. Seno de x es seno de x por dx. La antiderivada de seno de x es menos coseno de x. Al hablar los límites daría como el área es igual a menos coseno de x por los límites 2pi y pi, que serían los índices a y b. El área es igual a menos coseno por dx menos coseno de x. El área es igual a menos 1, que es el valor de menos coseno por 2pi, menos 1, que es el valor que me da menos coseno de pi. El área, en este caso, como está bajo el eje x, es negativo. Por ende, nos tiene que dar un valor negativo, como vemos aquí en el ejemplo que representa el plano cartesiano. En conclusión,
El dominio del área de las sumas de Riemann son herramientas poderosas para aproximar el área bajo la curva, fundamental para entender la integral definida. La importancia de estos límites, la precisión de las sumas de Riemann, mejora infinitamente al aumentar las subdivisiones, acercándonos al valor exacto de integral. Por otro caso, más allá de las funciones, las integraciones trigonométricas son esenciales para modelar fenómenos periódicos, desentrañar la composición de las señales complejas de diversas ingenierías. Aquí termina todo. Muchas gracias.